Gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Dile a la persona que está a su lado, Dios es bueno. Y Dios es bueno, Quiero agradecer a mis pastores, los doctores y Pardillo, por la oportunidad que me dan y el privilegio de poder estar con ustedes. En la primera reunión les comentaba que tengo 35 años de ser cristiano, 34 años pastoreando en aquella zona. Y en mis 35 años que tengo como cristiano, no he cambiado de pastores. Desde que me convertí en la casa de los doctores hasta el día de hoy han sido mis pastores. Y siempre les he reiterado que el lugar donde estoy, o el Señor me puso la responsabilidad y la gran bronca que van a dar a Dios cuentas es de ellos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por darme la oportunidad y la confianza. Estoy casado con Leti. Leti es mi esposa. Tuvimos 3 hijos. Y digo tuvimos porque a mi edad ya no se vale tener más. Aunque pues considero a mi cuate, el de Génesis, Abraham, que después de 132 años tuvo hijos e hijas, ¿no? Yo con los nietos tengo para dar y repartir, ya no necesito más. Entonces, mi hija la mayor se llama Esther, ella tiene un niño de 9 meses, ¿no? Mi segunda hija es Rebeca, ella tiene 2 hijos, y bueno, pues mi hijo Abraham, que está aquí, que quiero pedirle que se ponga de pie, y quiero pedirle que se ponga de pie para que lo conozca, primero porque es soltero, ¿no? Y no quiero sonar a Abraham de la Biblia que mandó a su siervo a buscarle esposa a su hijo, no, nada más hacer el comentario, no, para mí es un privilegio que él me acompañe, porque finalmente creo que Dios es glorificado en nuestros hijos y es un privilegio que Él esté conmigo. Ok. Quiero empezar dándole un versículo bíblico en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7. Y pues como el doctor me dio la facilidad de poder irme a un otro tema relacionado al mismo, ya que el primero se grabó y usted lo puede conseguir en la zona donde se venden, ¿va? Usted podrá saber lo que compartí en la primera reunión, pero comencé con este texto también. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, acuérdense de sus pastores que hablaron la palabra de Dios, consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Okay. Solamente voy a dar un pequeño esbozo de lo que dije en la primera reunión. Dios a todos nos dio una medida de fe. Nacimos con fe. Romanos capítulo 12, versículo 3. Ahí dice la Escritura que Dios nos dio a todos una medida de fe. Y no nada más necesitamos ser cristianos para decir que tenemos fe, sino al contrario, nacimos con fe. Dile a la persona que está a tu lado, tú naciste con fe. Ok. ¿Por qué Dios nos dio esta escritura? Porque no todos consagramos la fe hacia Dios, ¿no? Dice que debemos de imitar su fe y considerar su conducta. Hasta el día de hoy yo no he encontrado nada intachable en quien he depositado mi fe, aunque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿Están de acuerdo? Dice que debo de imitarles, y entonces desde que yo me convertí, que no les voy a platicar la historia porque sería volver a darle mucho rollo, pero usted la puede escuchar en la primera, en el cassette anterior o el disco. Cuando yo me convertí, ellos eran mi admiración y siguen siendo mi admiración por el ejemplo que han dado. Y sobre todo por la fe, porque cuando amistad creció una amistad muy grande, ¿va? Yo podría presumir
que en cada congregación de la República Mexicana hay una persona que visitó por lo menos una vez Amistad. Y entonces ahí está depositada mi fe. Ahora quiero explicarle por qué este texto Dios nos lo puso. Porque ellos tienen una fe correcta, encauzada en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo, ¿va? Y no en todos lados. Si Dios nos dio una medida de fe, nosotros quiere decir que tenemos la capacidad o el potencial de hacer o determinar o crear cualquier cosa en Dios. El asunto está que la mayoría de la gente no consagra esa fe a Dios y de todas maneras obtiene las cosas. Yo no sé si usted alguna vez se le haya acercado a alguna persona que fue un brujo, un hechicero, un cuate que lee las cartas, las manos, el café, todo eso, y de repente dice, no, sí es cierto, sí funciona. Y funciona porque la gente depositó la fe, por ejemplo, en el café, ¿no? Cuando van y le leen el café. O cuando la gente de repente dice, el doctor fulano de tal es magnífico, ve a él. A la persona que puso su fe le funciona. Tú vas al mismo doctor, ¿verdad? Te trata exactamente igual que esa persona y resulta que tú no sanas porque tu fe no había sido encauzada en él, pero la otra persona sí. Yo vivo en una zona donde nada más llega el mes de diciembre y se vuelve un caos, porque sobre la carretera, que es la entrada de Querétaro, todo diciembre pasan procesiones a la Villa de Guadalupe. Y mucha gente mide estas cosas pensando que es cierto. Por ejemplo, al principio nos llamaba mucho la atención porque eran ríos de gente que caminaba, pero impresionante. Y entonces uno salía, nos queda muy cerca de la casa de ustedes a la autopista, me quedará 300 metros. Uno sale y uno escucha de la gente hablar milagros que la Virgen les hace, entre comillas, sin darse cuenta que la fe que ellos vinieron desarrollando, la cual Dios les dio, produjo ese milagro. Tienen fe en esas cosas. Y produce, sí, no las cosas, nuestra fe. Dile al persona que está a tu lado, tu fe produce. No importa en qué le estés dedicando. El problema es que cuando Jesús venga a la tierra, dice la Escritura, vendrá a buscar esa fe. ¿En quién la consagramos? Y esto es lo interesante, ¿en quién la consagramos? ¿A quién la dedicamos? ¿Ok? Y entonces esta es la parte interesante. Dice que nos puso pastores para que imitemos su fe. ¿Okay? La fe de ellos es una fe correcta. Digan conmigo, es correcta la fe de los doctores. ¿Por qué? Porque está basada en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. ¿Me explico? Ok, ya que nosotros nacimos con fe, no todos nosotros hemos crecido en la fe. Todas las cosas las adquirimos a través de la fe que Dios nos dio a nosotros. Por lo tanto, nosotros producimos las cosas estando en Dios o estando en Cristo. ¿Me expliqué o cantinflé un poco? ¿Me entendieron? Nosotros, dile a la persona que está a tu lado, tú produces las cosas en Dios. Pero hay gente que no está en Dios y también produce cosas. ¿Cuál fue el asunto? La fe que Dios nos entregó a cada uno de nosotros. Lo que Dios espera es que nosotros, esa fe que dice en la Escritura que es más chica o menor que una semilla de mostaza. Fíjate bien, Dios puso una fe pequeñita en ti. ¿Cuál es el asunto? Hacerla crecer. ¿Cómo hacemos crecer la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice el libro de Romanos. ¿Verdad? En la medida que oímos y practicamos, dile, en la medida que oímos y practicamos, estamos produciendo fe. La Biblia dice que para todos los que estamos en Cristo, los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Fíjate bien, todas las cosas nos ayudan a bien, sean buenas o sean malas. ¿Por qué Dios utiliza estas cosas? Porque muchas de las veces en las cosas malas aprendemos más que en las cosas buenas.
Así es que cuando algo está sucediendo mal, glorifica a Dios de todas maneras, porque hay un propósito. ¿Por qué Dios utiliza estas cosas? Para que tú y yo crezcamos en fe. Para que no quedemos ahí, ay, es que a mí, es que pobre de mí, todo me pasa a mí. No, mira nomás cómo está el asunto, me corrieron de la chamba. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengas una mejor chamba. ¿Cuál es el problema? Tu fe. Tú puedes ver todas las promesas de Dios, que hay quienes presumen que son como 8,000 de ellas, pueden ser tuyas mediante la fe. Porque sin fe son mías, no tuyas, ¿ok? Fíjate bien, sin tu fe las cosas son mías. Entonces, ya que todos tenemos fe, fíjense bien, muchas de las veces todo el mundo te confunde. No, es que ve a tal parte, ve a aquel lugar, ahí sí hay unción, ahí sí hay milagros. Sin darse cuenta que los milagros no dependen de las personas que estamos enfrente, dependen de ustedes. Mucha gente viene a una campaña de evangelista ya con esa expectativa, y esa expectativa se llama fe, y llega al lugar y las cosas funcionan y dicen, ay, qué grandísima campaña. ¿Por qué no dicen, qué buena fe tengo? ¿No? Ay, ese tipo es increíble, mira nomás los dones. ¿Cuáles dones está utilizando tu fe? Yo recuerdo que yo tengo una ala de amigos tradicionales evangélicos, pastores. Y una vez yo llegué y dije, no, es que fíjate que sobre la avenida unas personas recibieron un milagro, iban en la manifestación a la Virgen de Guadalupe, y me dijeron, fue el diablo. El diablo utiliza la fe de la gente que está con él. Sin él no podría ser. Y te voy a decir por qué. Porque él fue creado igual que nosotros, dice la Escritura. Dios lo creó, Dios no ha sido creado, el diablo sí fue creado. ¿Qué utiliza el diablo? La fe de la gente que lo sigue. ¿Qué va a pasar con eso? Dios les va a pedir cuentas a ellos, que es diferente. ¿Funciona? Sí funciona, pero no conforme el corazón de Dios, no conforme lo que Dios quiere. Y entonces, ¿de qué se trata el asunto? Que tenemos que crecer en fe. Dile a la persona, tenemos que crecer en fe. Ok, voy a ir a la definición más usada, ¿verdad? La que todo mundo en alguna vez la leímos, la recitamos, la creemos. Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice, es pues la fe, ¿sí así dice la Escritura? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición. Pero me voy a brincar al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo le agradamos a Dios? Por la fe que Él nos depositó, que Él nos dio, que Él está esperando que la volquemos hacia Él y la hagamos crecer, y entonces nada nos sea imposible, que eso es lo que la Escritura dice, ¿verdad? Es lo que Dios está esperando de nosotros. Muchas veces la gente está acá esperando que Dios haga, y Dios te está diciendo, háblalo, créelo, repítelo, espéralo. Y la gente acá echa pelota, se desanima, ¿verdad? Porque dependiendo del tamaño de tu fe, va a ser el tamaño del desierto que vas a cruzar. Si tu fe es grande, tu desierto va a ser poco. Si tu fe es poca, tu desierto es grande. Recordarás 40 años a los judíos o a los hebreos cruzar lo que se cruza en línea recta por 17 días, porque su fe era muy corta, ¿verdad? Y yo me atrevo a decir que, caray, después de Dios de abrirles el mar y estarlo viendo, todavía sí dudaron muchas veces de Él. Entonces Dios iba alargando su desierto, ¿okay? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Veo dos aspectos fundamentales en esta definición. El primero que yo veo precisamente es la certeza de lo que esperamos. Dile con él a la persona que está a tu lado, es la certeza de lo que esperas. Veniste esperando algo, lo vas a recibir. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí paseándose. No lo ves, porque esto es a través de la fe, pero Él se está paseando. ¿Y sabes a qué vino Jesús? Para ver tus necesidades y volcarse a favor de tus necesidades conforme a tu fe. ¿Ok? La certeza de qué dijimos, de lo que se espera.
Ok. Mira, la definición de certeza realmente quiere decir que no hay duda de lo que declaras. No hay duda de lo que declaras. Ahora, la fe debe declararse. Eso es definitivo. Para poder hacer las cosas es como decir, yo traigo las llantas, el aire de las llantas de mi 320i 2 plazas Mercedes-Benz. ¿No lo ves? Pero traigo el aire. Tú no lo ves, ¿verdad? Yo sí lo veo. Traigo el aire. Entonces puedes decir, está loco ese tipo. La fe produce locura, señores. Y la fe se declara. Porque la fe se habla. Génesis capítulo 1, que es la mejor enseñanza, dice la escritura, venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Aprendemos del cielo, no de la tierra, Aprendemos de Dios directamente. Génesis capítulo 1, Dios comienza enseñándonos. ¿Qué nos va a enseñar Dios? A que las palabras que declaras trae una trayectoria, una trascendencia de lo que no existe a lo existente. Fue raro eso, ¿va? La palabra, fíjate bien, la palabra dada trae una fuerza de lo no existente a lo existente a través de la fe. Aprendí hace muchos años aquí en Amistad que la fe no es más que el conducto o la avenida por la que Dios obra. No se me olvidan mis clases todavía, ¿no? Y entonces quiero que observes algo que es muy interesante. Dice la escritura, les decía en el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 2, porque en el versículo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, era un caos. De tan solo ese versículo me he leído 12 libros. Y el que más o menos creo que tenía una idea de lo que estaba diciendo era Washmani, aunque ya no existe ese libro, ¿va? Lo descontinuaron hace muchos años. Yo tengo todos apilados porque, son libros que valen la pena. Y entonces él dice que como Dios tiró a Satanás del cielo, bueno, lo arrojó, aquí hubo una contienda y en esa contienda se desordenó todo. Digan lo que quieran del versículo 1, ¿verdad? Porque los evolucionistas hablan de cosas diferentes y cada quien habla como quiere. Pero el versículo 2 es el interesante, del 2 en adelante hasta la creación del hombre. En el versículo 2 dice que Dios bajó, vio que la tierra estaba oscura y digan conmigo, dijo, hágase la luz. ¿Y qué cree que pasó? Se hizo la luz. ¿Qué hizo Dios? Una declaración. Y la declaración produjo luz y produjo la hierba del campo y produjo todas las cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos ver a Jesús en el Nuevo Testamento, que lo cité hace un rato, ¿verdad? Lo puedes mirar ahí en el Evangelio según San Marcos capítulo 11 versículo 14, del 11 al 14. Dice precisamente que Jesús le habló a la higuera y la higuera se secó. La fe se declara, señores. ¿Okay? Entonces, fíjate bien, dice que es la certeza de lo que no veo. ¿En dónde vas? En mi Mercedes 320i 2 plazas. ¿Tú no lo ves? A mí no me interesa que tú lo veas, yo lo creo. Bueno, Dios sabe que ese carro tampoco me interesa mucho, ¿no? De verdad. Con eso los secuestros, Dios me libre con traer uno de esos, ¿no? Entonces, pero quiero que observes y quiero que vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 19, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿Sí? ¿Llegaron ahí? ¿Versículo qué les dije? Ok. Nosotros tenemos, desde el versículo anterior, podría leer desde el 1, ¿no? Tenemos a Elías huyendo de Jezabel. ¿Se acuerdan? Dios te ampare, amigos, si tienes una Jezabel en casa, siempre le vas a tener miedo, ¿no?
Eso es una regla. Si es que, señores, cuiden de ponerle Jezabel a sus hijos, por favor, ¿eh? Pero bueno, él viene corriendo de Jezabel, ¿no? Nos dice desde el versículo 1 en adelante. Y entonces llega a Galaad y encuentra una cueva y se mete a la cueva. Dios le promete en la cueva, estoy parafraseando del 1 en adelante, él se mete en la cueva y Dios le manda cuervos que le den carne de comer. ¿Recuerdan esa historia? ¿Verdad? Y además dice que le pone un arroyo al frente. Pero llegó un momento que Dios le dijo: Elías, ya basta de estar en tu lugar de confort, salte de ahí, amigo. Él estaba bien suave. ¿Quién no? Diga conmigo, ¿quién no? Estás en tu casa, no chambeas, todo el mundo llega y te da de comer y luego te preparan agua de limón, ¿no? Con Esplenda, por favor, porque el azúcar no, y yo no nos llevamos. Y entonces está funcionando las cosas bien. Y entonces dice que de repente Dios le dice a Elías: ¿dónde estás tú? Señor, me quedé quieto. Fíjate bien, sí se quedó quieto. Ese es el problema de los cristianos, que nos quedamos quietos siempre y nunca estamos creciendo en fe. De victoria en victoria, yo diría de fe en fe, de triunfo en triunfo, que eso es lo que produce la fe. Y entonces Dios le dice: Señor, pues aquí, pero ¿sabes? Ya te mandaste, o sea, los cuervos ya no vienen, el río se secó. Entonces Dios le dice: mira, vete a Sarepta. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Le dice: vete a Sarepta, ahí va a haber una viuda que te va a mantener. Tengan conmigo. Qué suave, ¿no? Pero Dios le dice: bueno, déjenme, voy a la historia, ¿no? Vamos ahí al versículo 8. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón. Déjenme decirles algo. Sarepta acababa de pasar por una gran guerra y habían matado a la mayoría de los hombres de ese lugar. Lo primero que Elías iba a encontrar era una viuda. Digan conmigo, era una viuda, porque había muchas y había hambre y las viudas salían a ver qué encontraban, ¿okay? Y entonces le dice Dios: vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar. Espérenme que se regresó esta cosa. Él la volvió a llamar. ¿Dónde me quedé? 17, 11, gracias. 11. Luego que llegó, no, es que se me brincó este asunto, espérame. No, espérame, es que se brincó de capítulo, aguántenme. Algo sucedió, me voy a voltear. Y yendo ella para traérsela, la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. A ver, aguántenme tantito, ahorita vamos a ir al siguiente versículo. Dame de comer, le dice. A ver, ¿qué le dijo Dios? Yo le dije a la viuda que te sustente. Él llega y le dice, se encuentra, lo primero que ve es una viuda recogiendo leña, va y se acerca esperando que la viuda le diga: Dios me habló y me dijo que te diera de comer. Dios no le dijo nada a la viuda, señores. Iba a probar la fe de Elías y después la fe de la viuda. Aguas. Porque hay gente que dice: no, es que en la historia no dice que Dios le dijo, si no le dijo. Aquí dice que no le dijo. Si no está escrito, pues cuando lleguen al cielo pelense con el Señor, no conmigo. Yo voy a decir lo que está escrito. No soy como aquellos que dicen que hay cosas que como Jesús no escribió, nos da derecho a hacer lo que pensamos que Él dijo. Y no es cierto. Estamos encuadrados en un margen, el cual se llama la Biblia, y que fuera de la Biblia no nos es permitido hacer nada. Todo aquel que le añade o le quita este libro, maldito va a ser, dice el libro Apocalipsis, ¿no? ¿O no?
Es que ojo con las prácticas que están fuera de la Escritura. Bueno, no quiero salir del tema, regreso. Ok, entonces dice, y ella respondió, vive el Señor tu Dios. A ver, ¿dónde Dios le dijo? En ningún lado. Esto es lo importante de la historia. Las declaraciones que ellos empiezan a hacer y Dios respaldando sus declaraciones por la fe que ya les había dado. ¿Me explico? Y entonces dice, y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, siguiente, dejarnos morir, ¿no? Bueno, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ay, iglesia. Es que si alguien no me ayuda, me voy a morir. Si los pastores no oran por mí, no voy a sanar. ¿Quién te dijo eso? Se vuelven dependientes de cosas que ni tienen idea. Es que ya, con lo poquito que Dios me dio, se acaba y a pedir prestado, ¿no? A usar las tarjetas de crédito que son del diablo y no por lo que la gente dice, porque están utilizando dinero que no es de ustedes y que la Biblia dice que no deben pedir prestado. ¿De quién son las tarjetas? De ustedes. No les dije diablo, perdón, la influencia es del diablo, pero son de ustedes, ¿verdad? Que eso es otra cosa diferente. Pero finalmente es un asunto de llevarte a utilizar y no depender de Dios, que de eso se trata. Entonces la viuda le dice, un poquito de harina, aceite, cocemos el pan y nos dejamos morir. Digan conmigo, qué suave somos los cristianos, ¿no? Ay Dios, si no me sanas, me voy a morir. Sí, te vas a morir. Si lloro por ti, te vas a morir. Si yo soy tu pastor, todo te faltará. En lugares de delicados pastos jamás vas a descansar, y en aguas de reposo te voy a ahogar. Pobre congregación que tengo, ¿verdad? No, la Biblia no dice eso. La Biblia sí nos puso a pastores, pero Él está esperando que confiemos en Él. Él es el pastor de pastores, Él es el Señor de señores. ¿Me explico? ¿Ok? Y lo metá que lo dije sobre mí. Entonces nosotros tenemos realmente aquí a esta viuda haciendo esta declaración, ¿no? Declarando precisamente el asunto del cual nos dice la Escritura. Se regresó un capítulo en el 17, ¿va? En el que realmente deberíamos de estar, ¿no? Y entonces aquí nosotros vemos realmente que esta viuda le dice, nos vamos a dejar morir. ¿Por qué Dios después le prueba la fe de la viuda? Después de todo este rollo, se le muere el hijo a la viuda, por estas declaraciones. Ten cuidado con lo que declaras. La vida y la muerte está en el poder de la lengua. Ten cuidado con lo que declaras. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuando hablas, las cosas se producen. A veces no te has dado cuenta, pero esa es una realidad. Cuando hablas, las cosas se producen. Entonces imagínate a la gente que dice, ay, me va a dar. ¿Qué pasó? Le dio. ¿Por qué? Porque lo declaró simple y sencillamente. Hay gente hipocondriaca que el día que llega al doctor le meten una inyección de agua y sale súper bien. De verdad, o sea, ¿por qué? Por su confianza y su fe la puso en eso. ¿Pero qué es? Negativa. Bueno, de eso no voy a hablar. Estoy con la viuda. Déjeme seguir con la viuda. Siguiente versículo. Entonces, dice, hijo, estas cosas y eso que soy ingeniero en sistemas. Que hace 34 años dejé atrás, no crea que el asunto está ahí, ya por fin di.
Ya. Bueno, cuando yo trabajaba, una computadora 360, un cuarto de este lugar era exclusivamente para ella, y procesaba menos que cualquier celular de ustedes. Estas tienen 10,000 veces más capacidad de memoria de aquellas. Y mi carrera no era sobre computadoras, sino sobre sistemas administrativos, pero bueno, es otro rollo. Ok, y entonces, fíjate que dice, yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí, para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Wow. El temor destruye la fe. Fíjate, el temor destruye la fe, porque el temor es falta de confianza en aquel al cual entregaste tu vida y se volvió el soberano y gobernador de ella. Aquel que determina todas las cosas. El día que tú le entregaste a tu vida, Él determina tu futuro. Por eso la Biblia dice: todas las cosas nos ayudan a bien a los que creemos en Dios, todas, buenas o malas, y vienen de parte de Dios y tienen siempre un propósito. Si no aprendes en ese propósito, se va a volver a repetir el asunto. Y entonces aquí la tenemos, ¿no? Y entonces le dice que no temas. Híjole. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios ha dicho así. Estoy en el versículo 14. Dios no le dijo nada a Elías. Lean toda la historia, lean todo el libro, lean toda la Biblia, lean 1, 2 de Samuel, 1, 2 de Reyes, y van a ver que en la historia no hay algo que Dios le haya dicho a él. Dios iba a respaldar las palabras que él iba a declarar porque las había puesto en él. Estaba comprometiendo a Dios a través de su fe. Digan conmigo: ahora sé por qué estoy como estoy. Sí, la clave la tenemos, el éxito lo obtenemos, no lo disfrutamos por nuestra propia fe, que es diferente. Y entonces aquí tenemos este cuate y le dice: porque vive el Señor tu Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Dios le dijo eso? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Me gustaría que Dios hubiera dado todas las reglas de cómo él iba caminando. Dios no le dijo absolutamente nada. Él agarra y le dice: la harina no se va a escasear. Declara una palabra, está confiando en que Dios va a respaldar la palabra. Y después, fíjate bien, le dice: el aceite tampoco. Nada más hay una condición: ven y hazme a mí primero. ¿Qué está diciendo? Primero las cosas son para Dios antes de para que cualquier cosa. ¿Qué haces con tus diezmos? ¿Los dejas hasta el último o es lo primero que sacas? Ni me lo digas. Yo también fui trabajador. Fíjate. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, ¿no? Estoy en el 14, 15. Entonces ella fue e hizo lo que Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. A ver, multipliquen 3 años por 365. Si había un bisiesto ahí, súmenle 1, más 6 meses más por 30. Digan conmigo: un titipuchal de días, ¿no? ¿Qué es lo que está tratándonos de decir? Para aquellos que les gusta la numerología y el rollo, son un titipuchal de días. ¿Ok? Y dice: y entonces la harina y la tinaja no escasearon, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho
por Elías. Digan conmigo, por Elías. Cada vez que tú hablas en Dios, Dios toma tus palabras y las hace una realidad. Di conmigo, aleluya. Castelazo dice aleluyita, ¿no? Fíjate, la historia no me muestra la plática que hubo anterior entre Dios y Elías. Y entonces, después de estas cosas, bueno, voy a ir, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. Qué suave está esto, ¿no? ¿Quiere decir que mis palabras cuando estoy en Dios lo comprometen a Él? Sí, señores. Cada vez que dos de vosotros se ponen de acuerdo, creyendo, todo lo que pidan en mi nombre les será hecho. ¿Tú te pones de acuerdo? Con fe. Porque hay quienes, si no tiene fe ni te acerques a Él, te va a acabar tu fe también. Si dos de vosotros, siempre habla de dos, se ponen de acuerdo, todo lo que pidan, digan conmigo, todo lo que pidan, todo. ¿Qué es todo? Todo. Les será hecho. ¿Por qué? Porque la oración no es más que la medida de la confesión de lo que queremos delante de Dios. Y bueno, sigue la historia, ¿no? Certeza. ¿Qué dijo Elías? Digan conmigo, la harina no va a escasear y el aceite tampoco, hasta que llueva. Condicionó el asunto hasta que llueva. Digan conmigo, pobre viuda. Le debía haber dicho jamás. La mandó a trabajar después de que dejara de llover, ¿no? Tenemos el otro ejemplo de la viuda de Eliseo, aquella del aceite. ¿Recuerdan la del aceite? Nada más aceite. El profeta le dijo, cuando se terminen las vasijas, cesará el aceite. Uno de sus hijos llega bien negativo y le dice, mamá, ya no hay vasijas. Todavía que lo iban a vender al cuate, a él y a su hermano. ¿Saben esa historia? Se la estoy parafraseando nada más. Bueno, todavía que lo iban a vender, que todavía el profeta le había dicho a la viuda, después de regañarla por la clase de vida que tenía el profeta de ser deudor. Puedes ver la primera parte. Cuando la viuda viene y le dice, es que mi marido, el siervo, debía. Y él le dice, ¿qué traigo contigo, mujer? Le está diciendo, las deudas y nosotros no nos llevamos. Dile que está a tu lado, las deudas y Dios no se lleva. ¿Ok? El día que tengo una regla, compro, no tengo, no compro. Así aparezca una pantalla de 90 pulgadas en 15,000 pesos. ¡Wow! De esas, no las LG, no, la Sharp, la del color más y todo ese rollo en 15,000. Cualquiera decía, la compro. ¿No tienes? No la compras. Porque no tienes. Y entonces tienes que decir, di conmigo, no es la voluntad de Dios que si no tengo dinero, obtenga las cosas. Así es de sencillo. Bueno, me regreso a la historia. Y entonces, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. La harina, el aceite se produjo. Digan conmigo, la harina, el aceite se produjo. Dios probó a Elías y Elías la libró en su fe. La harina y el aceite se produjo. Ahora Dios dice, ¡hey! La viuda también va a aprender. ¿Qué está diciendo? Llegaste a amistad, vas a aprender. Diga conmigo, ay, llegué a amistad, voy a aprender de la Biblia, no de las cosas locas que se producen por todos lados de la Escritura. Y entonces dice que la viuda, ¿verdad? En el versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Digan conmigo, se murió el chavo. Está viendo la viuda que hay aceite y harina, se está produciendo un milagro, ¿verdad? El hijo se enferma y en lugar de confiar
lo primero que hace es lamentarse. ¿Por qué se está lamentando? Porque Dios está probando su fe. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo contigo? ¿Qué le está diciendo? Llegas de arrimado, te comes mi harina y mi aceite por 3 años y medio, y luego me traes la maldición. Es lo que le está diciendo. ¿Qué tengo contigo? Está viendo, como muchos están viendo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, y todavía así están dudando. Ahora Dios va a probar a la viuda. Digan conmigo: ahora Dios va a probar a la viuda hasta que llegue el punto de que se vuelva una certeza de lo que cree. Por eso todos somos probados en diferentes tipos de cosas. Dios utiliza cada prueba para un propósito, y el propósito es que puedas crecer en fe. Di conmigo: el propósito es que yo pueda crecer en fe. ¿Ok? No que cuando te va mal vas con el pastor: pastor, ¿me podría ayudar? Y yo les digo: vive Jehová tu Dios. ¿Quién soy yo? Lo que este cuate dijo, ¿no? Y entonces, fíjate bien: ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Ya sabe que es el varón de Dios, ¿no? Y todavía va y le reclama. ¿Tú no irías humildemente a decirle: oye, ora por mi hijo? ¿Qué crees? Se murió. Es probada la viuda, y luego viene otra prueba sobre Elías en sus declaraciones, que esta es la parte suave. Diga conmigo: esta es la parte suave. Suave. 12:15. Ok, estoy terminando. Dice: ¿qué tengo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Para qué había ido con ella Elías? Digan conmigo: para bendecirla por 3 años y medio. Dios te va a bendecir. Su deseo es bendecirte, pero su deseo es que crezcas. Aquí ella es probada en su fe para crecer. Y entonces él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre la cama, y clamó a Dios y dijo: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. No esperó la contestación de Dios, que tiende al niño y que se avienta sobre él y queda cara con cara. A eso dice, pueden leerlo más adelante. Y entonces el niño le dice: ay, Elías, hueles mal, no te lavaste con Cres, y se resucita, ¿no? No, la historia nos dice, ¿verdad? Y se tendió sobre el niño. Imagínate los cuates esos perversos que dicen la necrofilia, ¿cómo se llama? Aquellos que acuestan con muertos. Imagínate si alguno de esos llega a ver este versículo, diga: no, pues es aprobada por Dios, ¿no? O sea, como muchos, se acuesta sobre él. Dice: clamó a Dios, dijo: Dios mío, aún en la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Como cuando a alguien se le muere a un hijo y le echa la culpa a Dios, ¿no? O te quedas sin trabajo y tiene la culpa a Dios y todo. Esta viuda está echando la culpa a Dios de todo. Digan conmigo: sin saber que hay un propósito de parte de Dios en todo, para nosotros los que estamos en Cristo. Y entonces tiene aquí: y estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. ¿Cómo se llama la ciencia de los que se acuestan con los muertos? Ayúdenme. Necrofilia, ¿estoy bien? No fue una vez, fueron 3. Digan conmigo: ay, en la torre, qué perversidad de la mente de los demás, ¿no? ¿Qué dice? Se acostó, ¿por qué? Se le pegó la gana, fue su última oportunidad, no tenía otra opción, estaba desesperado, diciéndole: Dios, lo hiciste morir. Y entonces, fíjate bien, versículo
te ruego que hagas volver el alma del niño. Y entonces Dios oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió y le revivió. Cuando estés desesperado, haz las cosas en Dios, es lo que te está diciendo. Cuando estés desesperado, haz las cosas en Dios. Cuando ya no tengas lana, es el momento de dar. Fíjate bien, cuando llegas a ese punto en el cual dices, ay, en la torre, me estoy quedando sin nada. No te lamentes, no busques cómo hacer las cosas. Agarra y empieza a repartir lo poco que tienes. Di conmigo, este está loco. Porque tu confianza está puesta en Él. Se agarró, se acostó, Dios le vuelve el alma al niño. Y entonces, fíjate bien, tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios está en tu boca. ¿Por qué? Porque cuando tus palabras producen cosas, la palabra de Dios está en tu boca. ¿Me explico? Porque cuando tus declaraciones producen algo en Dios, la palabra de Dios está en tu boca, porque Dios está respaldando tus declaraciones. Voy a hacer dos cosas, ¿no? La primera, lo hice en la congre. Le dije a todas las personas que tenían deudas que se pusieran de pie. Todas las personas que tienen deudas, pónganse de pie. Uno, no es de Dios. Y tenemos que llegar a un extremo. Gracias a Dios que no pastoreo aquí. Fíjense bien. Okay. Estamos en un extremo. Recuerdo la última vez, estaba en Austin, Texas. Y entonces estaba hablando acerca de la fe. Tema que me apasiona. Y entonces al final de todo lo que declaré, vino una señora y me dijo, pastor, tengo un problema, tengo una deuda de $200,000 y no tengo cómo pagarla. Me dice, ¿podría orar por mí? Y le dije, ¿su fe no le alcanza? Me dijo, no, para $200,000 no. Dije, ok, ya que su fe no le alcanza, voy a poner mi fe de por medio. Nada más que mi fe de por medio le va a costar el 10% de lo que el Dios le va a dar. Si Dios le estaba dando $220,000, pues el diezmo era mío, ¿no? ¿Qué quería pagar? ¿Su deuda? ¿O quedarse como la viuda del aceite, que de lo que sobrara poder vivir ella? Entonces le dije, yo en mi fe voy a orar porque Dios haga algo sobrenatural en todos ustedes ahorita. Y no les voy a pedir el 10%, porque la experiencia me da. Regresé y me dijo, pastor, le doy gracias a Dios por su vida. Le digo, yo también, no sabe cuántas gracias le doy a Dios por mi vida. ¿Se acuerda de que usted oró por la deuda? No me acuerdo. Me acuerdo del diezmo. Me dijo, no, pastor, no. El asunto es que no había forma de pagarla. Y se murió mi tía y me heredó un dinero de una tía que ni conocía y con eso pagué la deuda. Le dije, ¿y mi 10%? Hasta ahora no lo he recibido, no me importa. Okay. Lo digo como chascarrillo, pero fue de verdad lo que me interesa. Es que Dios haga algo sobrenatural alrededor de ustedes, que no se muera una tía, por favor. Nada más que hay una regla: jamás vuelvas a pedir prestado nada, porque la próxima vez le voy a pedir a Dios que te metan al bote. ¿Ok? Cierra tus ojos. Desde que te paraste había fe en tu vida, y en mi vida hay fe. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo creyendo, conforme a tu fe sea hecho y a la mía.
Padre, te doy gracias porque tu palabra dice que todo lo que soltares en la tierra es soltado en el cielo. Yo suelto milagros económicos alrededor de cada de las personas que se pusieron de pie, que tienen deudas. Y te agradezco, Señor, por solucionarlas todas, porque esa es mi fe en tu Hijo Jesús. Amén. ¿Puedes sentarte, por favor? Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo de amistadcristianamexico.com. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 91 83 06 70 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Que Dios le bendiga.